Bueno, por favor, vamos a ir comenzando la parte final, que es el informe de los grupos de trabajo y la reunión del plenario para tomar decisiones e informar del trabajo de esta larga temporada. Vamos a tratar de ser ejecutivos porque llevamos retraso y hay mucha gente que está pendiente de horarios, entre ellos yo mismo, que tengo que volar. Bien, para hablar de los grupos de trabajo voy dando la palabra, acabaremos por archiveros y así unimos 2 puntos de orden del día y somos más ágiles. Vamos a empezar por el grupo de protocolo, la profesora Esther Algarra, secretaria general de Alicante. Esther. ¿Sí? Bien, buenos días. Gracias, presidente. Bien, el último informe del Grupo de Protocolo y Relaciones Institucionales al Pleno de CRUE Secretarías Generales se llevó a cabo en las jornadas celebradas en Zaragoza en octubre de 2019, ya que en las jornadas que celebramos en Huelva se acordó que las presidencias de los grupos no informarían, que lo harían en las siguientes jornadas, que previsiblemente se celebrarían en octubre de 2020, pero como ustedes saben, aconteció la pandemia y ya no pudimos celebrar ningunas jornadas como consecuencia de la crisis sanitaria hasta la fecha. Por tanto, el informe que presento a su consideración comprende las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Protocolo y Relaciones Institucionales desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021. Para facilitarles, les he estructurado el informe en 4 apartados: los trabajos finalizados y publicados por parte del Grupo de Protocolo, las reuniones de la Comisión Permanente, las reuniones del Pleno, las consultas atendidas y otras actuaciones. En cuanto a los trabajos finalizados y publicados, durante todo este periodo se han llevado a cabo las labores y gestiones de seguimiento de los trabajos que estaban pendientes de realización, finalización y publicación, con el siguiente resultado. Se ha publicado el compendio normativo en febrero de 2020. Es un trabajo que se venía elaborando desde hace tiempo, que se ha finalizado, y en él se recogen todas las referencias normativas de las universidades españolas en materia de protocolo y cuestiones relacionadas con el mismo. Para mantener actualizado este trabajo, sería deseable que en aquellas universidades en las que se produzca algún cambio normativo nos lo comunicaran al Grupo de Protocolo para poder incorporar esos cambios. También en febrero de 2020 se ha publicado el trabajo Estrategias en materia de relaciones institucionales en las universidades españolas, que analiza las relaciones institucionales como manera de informar y dar a conocer la actividad de las universidades y sus relaciones con otras administraciones y con la sociedad. En mayo de 2020 se ha publicado el trabajo sobre conciliación entre la tradición y la actualización de los rituales universitarios. Para completar este trabajo se envió un cuestionario a todas las universidades solicitando información sobre la modernización y actualización de sus actos académicos y los motivos. También se ha publicado el trabajo sobre actos celebrados en las universidades organizados por otras instituciones, conflictos y soluciones. Se ha publicado en julio de 2020 el trabajo Regalos protocolarios en las universidades españolas. También para este trabajo se envió un cuestionario solicitando información que sirviera de base para la elaboración del documento final. Y en julio de 2020 se publicó el documento Recomendaciones de Seguridad y Protocolo de Actos Académicos, elaborado por la Comisión Permanente y revisado por el Pleno, con el fin de facilitar posibles soluciones a la situación originada por la crisis sanitaria y su incidencia en los actos protocolarios de las universidades. Todos estos trabajos se pueden consultar como documentos en la página web de CRUE, salvo uno de ellos donde hubo un problema que se está solucionando y que en breve, quizá hoy mismo o mañana, esté ya disponible. El resto están todos disponibles para su consulta. En segundo lugar, la Comisión Permanente ha celebrado durante este periodo 6 reuniones, todas ellas por videoconferencia. Muy brevemente les indico lo tratado en dichas reuniones, que básicamente eran de seguimiento y organización
para la finalización de los trabajos que les he relacionado anteriormente, también con el objetivo, una vez que se produjo la pandemia, de mantener el contacto con todos los gabinetes de protocolo y, sobre todo, con la finalidad de atender algunas consultas en relación con el protocolo que se plantean a estos grupos. El Pleno se ha reunido el 27 de julio de 2020. Lo hicimos a través de la plataforma Meet, por la imposibilidad de hacerlo presencialmente, con la asistencia de 44 personas en representación de 35 universidades y de la propia CRUE. Les resumo muy rápidamente las principales cuestiones que tratamos en dicha reunión plenaria. En primer lugar, se revisó el documento de recomendaciones de seguridad y protocolo de actos académicos, incorporando algunas aportaciones de distintos miembros de los gabinetes de protocolo. Se aprobaron como temas de trabajo para el próximo año los 3 siguientes: las precedencias más allá del Real Decreto 2099-1983, las aperturas de curso 2020-2021, para recopilar aquellas experiencias e incidencias que sucedieron en las universidades durante el periodo de pandemia. Y, en tercer lugar, análisis de control interno de los gastos protocolarios de las universidades españolas. También se hizo una distribución de las distintas universidades que iban a trabajar en cada uno de los temas, pero es una distribución abierta y, por lo tanto, cualquier universidad que quiera incorporarse a estos grupos de trabajo pues puede hacerlo enviando un correo al grupo de protocolo, en este caso a mí misma, o al gabinete de protocolo de la Universidad de Alicante. También acordamos preparar la convocatoria del año siguiente, aunque finalmente en 2021 por diversas razones no se pudo convocar el Pleno ante la duda de hacer una convocatoria presencial. Después las fechas no encajaban bien para todos los gabinetes y finalmente se acordó posponer la celebración del Pleno a 2022. También les comento que, en cuanto a consultas atendidas, viene siendo habitual y forma parte del trabajo diario por parte de los miembros del grupo, atendiendo algunas consultas puntuales que se hacen a la comisión permanente. En este sentido, pues, se han atendido 8 consultas de distinta naturaleza, desde el traje académico en determinadas cuestiones, la correcta denominación de todas las universidades españolas, las consultas acerca de los tratamientos protocolarios a los doctores honoris causa, organización de logotipos en participantes en un comunicado de prensa, acciones relacionadas con los ODS, y el grupo de protocolo había llevado a cabo alguna acción en este sentido. El uso de la medalla doctoral y si se realiza algún presente a los nuevos doctores. También la existencia de normativa o reglamentación sobre graduaciones en los centros y el uso o no del traje académico por parte de profesorado no doctor. Y, por último, entre otras actuaciones, simplemente señalarles que en febrero de 2020 se remitió a CRUE el censo actualizado de las personas que integran el grupo de protocolo y relaciones institucionales y que, como es habitual, se sigue colaborando con la Asociación de Estudio e Investigación del Protocolo Universitario. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Durante la pandemia se produjo, ha habido muchísimas elecciones durante la pandemia y se ha producido un cambio en el grupo de gabinetes jurídicos, siendo María Marcos la que, su primer contacto presencial, porque todo esto sucedió, ¿verdad?, en esta época tan convulsa que todavía seguimos viviendo. María, por favor, es la secretaria general de la Universidad de Alcalá. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Me presento y me pongo a su disposición para que este grupo nos pueda servir en el día a día, o sea, que no nos complique el trabajo ni que afrontemos retos que igual no son respuesta a un problema concreto. Tampoco queremos inmiscuirnos en otras tareas que ahora mismo se realizan desde asociaciones, no veo aquí a Carlos, o sea que en ese sentido, claro, tenemos que ser muy respetuosos y no duplicar trabajos, ¿no? O sea, ser eficientes, y cualquier
idea es bienvenida. Ya tenemos algunos encargos por parte del presidente, pero que con esa filosofía, como dijéramos, ¿no?, de poner en común problemas que puedan tener una respuesta también común y aprovechando las inercias que durante la pandemia hemos ido estableciendo desde las distintas asesorías jurídicas y gabinetes de trabajar conjuntamente. Así que un placer y, lo dicho, comunicaremos con todos a través de Víctor también y de lo que considere el comité iremos avanzando. Esperemos que con buenos resultados. Muchísimas gracias. En tiempo de pandemia, desde luego, los delegados de protección de datos no han estado exentos de trabajo y la secretaria general de la Universidad de Santiago, nuestra anfitriona, la profesora Dulce García, va a resumir brevemente toda esta ingente tarea. Muchas gracias, rector. Trataré de ser breve, porque lo requiere el momento. Sí, comentar que en relación con el grupo de trabajo de protección de datos, de delegados de protección de datos, mejor dicho, ese es digamos, la denominación correcta, es un grupo que es relativamente reciente, digamos, tiene su origen en el año 2019. Y me voy a referir fundamentalmente a algunas de las actividades que se han hecho a lo largo del año pasado, que teniendo en cuenta también las circunstancias tan difíciles que vivimos, pues no fue una actividad al uso. Nos hubiera gustado que pudiera tener una actividad ordinaria, digamos, más global y participativa, pero la verdad es que las premuras de tiempo con las que se trabajaron no lo permitieron del todo. Entonces, ciñéndome al año 2020, y luego comentaré también cómo va la situación en el año 2021, pues, como decía, el hecho de que tuviéramos, bueno, que para empezar cerrar nuestras instalaciones en el mes de marzo del año pasado llevó a que se surgieran muchos problemas inmediatos de cómo abordar determinado tipo de actividades y, particularmente, teniendo en cuenta además que afectaba a un gran número de usuarios, que son nuestros estudiantes, pues en el plano de la actividad docente y un poco más tarde también, porque se acababa ese semestre en el plano de la evaluación, es donde aparecían las mayores dificultades para poder funcionar inicialmente de manera únicamente online, porque no teníamos permitido realizar actividad presencial, y un poco más adelante ya con cierta flexibilidad, dependiendo también de la comunidad autónoma en la que nos encontráramos, porque no íbamos todos, digamos, al mismo ritmo en cuanto a dificultades y a decisiones. Pues, en cualquier caso, una actividad combinada online presencial. En definitiva, eso llevó a que se tomara la decisión desde CRUE de constituir un grupo de trabajo pensado específicamente para un grupo de trabajo con delegados de protección de datos de diversas universidades, pensado específicamente para tratar de dar una respuesta rápida, digamos, a esta situación particular en la que nos encontrábamos a la hora de, desde el punto de vista, porque hay otros puntos de vista que fueron analizados y trabajados también muy intensamente por otras sectoriales, pero por otras sectoriales y por otros grupos de trabajo, en lo que correspondía a este grupo, fundamentalmente para tratar de ver qué alcance tenía, digamos, los requerimientos de protección de datos que en la legislación estaban y siguieron estando, porque es un aspecto que no apareció modelado por el hecho de, ni siquiera por el hecho de haberse declarado el estado de alarma en su momento. Y eso dio lugar, ese primer trabajo dio lugar a la elaboración de una guía sobre la protección de datos personales en el ámbito universitario en tiempos del COVID. Le denominamos así porque, efectivamente, es un trabajo que estuvo muy mediatizado por el hecho de estar en una situación un poco extraordinaria, por tanto, alargando un poco los argumentos también en aquello que se entendió que era necesario, pues, para poner encima de la mesa, pues, unas ideas, una referencia, una guía que sirviera a cada una de las universidades, digamos, o que pudiera servirle para ayuda en la toma de decisión interna, que en definitiva corresponde y correspondió y sigue correspondiendo a cada una de ellas, y es así. Quiero decir que nosotros ponemos encima de la mesa y luego cada universidad, pues, adapta a su situación y toma aquello que considera que le es valioso.
Muy poquito después de hacer este trabajo, en realidad llegaron a solaparse algo en el tiempo, se entendió también conveniente, y así fue, se constituyó un grupo de trabajo intersectorial con la sectorial de CRUE Asuntos Estudiantiles, CRUE Docencia, CRUE TIC y también CRUE Secretarías Generales, en este caso con una representación del grupo de trabajo. Yo misma estuve incorporada y algunos de los delegados de protección de datos, para trabajar ya de una manera un poco más, digamos, elaborada en el establecimiento de unos procedimientos de evaluación no presencial con las indicaciones de dónde se entendía que, de acuerdo con la legislación, se situaban las líneas rojas que no se debían pasar y cuáles, bueno, podrían aparecer un poco modulados, fundamentalmente orientado a dar solución al tema de las evaluaciones no presenciales. Este estudio fue también acompañado de un estudio de impacto, digamos, de su implementación en las universidades y una serie de recomendaciones. Se difundió a todas las universidades y está a disposición, creo que sigue estando a disposición en la página web de CRUE. Y, bueno, esto nos permitió, en ese momento, por lo menos, poner encima de la mesa ideas para que cada uno de nosotros pudiéramos buscar nuestra vía, nuestros protocolos internos, nuestras regulaciones también, porque tenían algunas, por lo menos en nuestra universidad, tuvieron carácter normativo para poder salir de la situación. Y hemos de decir que, aunque realmente ha habido problemas y, bueno, pues en algunas cosas hemos tenido que flexibilizar un poco en nuestras líneas de rigor de aquello que debe o no ser, pues razonablemente hemos conseguido salir adelante. Esa es mi opinión, así en particular. Creo que al final, entre todos, hemos conseguido hacer un buen trabajo teniendo en cuenta también las dificultades en las que estábamos y en las que se encontraron todos los sectores, toda la población, todo el mundo, en definitiva. Ya ahora entrando en lo que se trata de volver a un funcionamiento ordinario del propio grupo de trabajo, hemos tenido una reunión ahora en el año 2021, hubiéramos querido que fuera antes del verano, pero no fue posible, en el mes de noviembre, para renovar la comisión delegada que se había constituido inicialmente con carácter provisional. Entonces, se ha producido esta renovación, tenemos una comisión delegada nueva, hay algunas personas, alguna en concreto que sí repite, pero otras personas que entraron nuevas son delegados de protección de datos, lo voy a decir así rápidamente para que tengamos la referencia, de la Universidad de Alcalá, Universidad de Barcelona, la Universidad Pública de Navarra, Universidad de Sevilla, un delegado de protección de datos de las universidades de Burgos, Salamanca, Valladolid y también delegado de protección de datos de la Universidad Alfonso X, el Sabio. En esa sesión que hemos tenido en el mes de noviembre también aprovechamos para poner encima de la mesa los temas que en principio parecía, y así observan los delegados de protección de datos, que es conveniente o sería conveniente analizar en conjunto para, de alguna manera, hasta donde se pueda, por lo menos, alinear, digamos, las interpretaciones y las posiciones de cada quien que pueda servirle de referencia a las universidades, y de ahí han salido una relación de temas en las que, en principio, y si no aparecen otras cuestiones con más premura, que puede ser que sí, y entonces habría que reordenarlo, pues serían los siguientes para tratar de cara a lo que queda de este año y de cara al año 2022, que sería la protección de datos en los proyectos de investigación y en los protocolos para el tratamiento de la investigación y el papel de los delegados de protección de datos en este ámbito concreto. También la protección de datos en los trabajos de fin de estudios, trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado, tesis doctorales y trabajos de investigación en general, porque también en las distintas universidades, seguro que desde las secretarías generales también ocurre, pero desde luego los delegados sí que ponen encima de la mesa que hay un gran campo de trabajo aquí para ordenar en la medida de lo posible, tratando de hacer protocolos que
preserven lo básico de la protección de datos y al mismo tiempo no paralicen y permitan que haya una gestión ágil en los distintos ámbitos, que es absolutamente imprescindible. Con los trabajos de fin de grado lo es, porque está sujeto a unos tiempos bastante tasados en los que hay que dar soluciones, y también lo es en el ámbito de investigación, porque, claro, paralizar por razones de preservar la protección durante mucho tiempo tiene, obviamente, consecuencias muy poco deseables. Señalar también que otros dos temas que hemos identificado era tratar de contar con un modelo unificado para el análisis de riesgos. En este caso entendemos que en colaboración con la sectorial de TIC pues sería conveniente generar ahí una colaboración para este tema concreto. También en el que acabo de decir ahora de los trabajos de fin de estudios, muy importante la colaboración con asuntos estudiantiles. Tendremos que hacerlo de esa manera si queremos que también esto tenga un aprovechamiento como es deseable y esperable, ¿no?, de estos grupos. Y también modelos unificados de cláusulas de protección de datos en las cláusulas que tenemos necesidad de recoger en los contratos y en los convenios, porque a veces tenemos una dispersión muy grande y esto también supone una ralentización importante a la hora de las tramitaciones, tanto en un caso como en el otro, porque cuando ya casi está todo hecho, pues al final a veces quedan esas cláusulas de por medio que hay que darle una vuelta última, y si tenemos algunas referencias de por dónde ir o incluso modelos, que sería ideal y estamos medianamente de acuerdo con ellos, pues todo se facilita. Señalar también que surgió en este debate que tuvimos, debate y en la reunión de la comisión que tuvimos en el mes de noviembre, surgió otro tema que se apuntaba por parte de los delegados de protección de datos al hilo de la ley orgánica del sistema universitario, del anteproyecto en el que estamos ahora, porque, claro, de lo que hemos leído hasta el momento no se aprecia que haya ninguna cláusula dedicada al aspecto de la protección de datos. Y, bueno, ellos entendían, y creo, personalmente entiendo que con razón, que no estaría muy bien que quedara sin tocar ese tema en la propia ley, puesto que nos podría complicar mucho la vida para el tratamiento de muchos de los datos que necesitamos tratar sin necesidad de pedir consentimiento para tener una cierta agilidad en el funcionamiento. Ahora mismo hay además una cláusula incorporada en la Ley Orgánica del año 2007, la LOMLOE, que nos ha permitido hasta el momento pues, poder hacer la publicación pues, de las notas de examen, por ejemplo, poder publicar aspectos relacionados con la evaluación y también en relación con el personal poder tratar algunos temas como son los resultados de las evaluaciones de docencia, investigación, gestión, etcétera, del profesorado. De manera que la idea sería trabajar, digamos, poniendo en primer lugar este último tema, puesto que estamos en un momento ahora delicado desde el punto de vista temporal, ya por la tramitación del anteproyecto de la ley orgánica, trabajar primero aquí para tratar de hacer una propuesta de cláusula que pasaríamos a la ejecutiva primero y si luego así lo consideran, pues poder elevarlo a CRUE con la idea de hacerlo llegar al Ministerio para que pudiera considerar la posibilidad de incorporarla. Y ya para finalizar, señalar también que el año pasado estaba prevista inicialmente unas jornadas, la realización de unas jornadas del grupo de trabajo para los meses de septiembre-octubre, no había quedado determinado del todo, en la Universidad de Alcalá, pero por las circunstancias que hubo consideramos adecuado no celebrar esas jornadas el año pasado, presencialmente tampoco se podía, así que quedaron pospuestas en principio para este año y ya analizando y estando en el momento que estamos, mejor para principios del año que viene, esa sería la idea, y retomar también la posibilidad de que sea en la Universidad de Alcalá porque mantiene su ofrecimiento de poder organizarlas allí. Y esto, en principio, es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Como ven, el trabajo de este grupo ha sido obligatoriamente intenso y algunos de los protocolos y conclusiones que se han llegado nos van a seguir siendo de utilidad con este mayor crecimiento de la docencia online, de la docencia semipresencial o no presencial. Quiero decir que la pandemia ha obligado a dotarnos de herramientas que van a ser útiles en el aspecto de la protección de datos en el futuro. Inspección de servicios, la responsable es la Secretaria General de la Universidad de León, la profesora Pilar Gutiérrez. Pilar.
Bien. Gracias, rector. Paso a informar muy brevemente de las actividades que el Grupo de Trabajo de Inspecciones de Servicios ha desarrollado desde el último informe que en las jornadas de esta sectorial CRUE Secretarias Generales realizará mi predecesora, doña Elena Castán, a quien desde el Grupo de Trabajo hemos manifestado nuestro reconocimiento y gratitud por la labor desempeñada. Tras haberse celebrado en Las Palmas de Gran Canaria a fines de 2019 las 19ª Jornadas de Inspecciones de Servicios y el correspondiente pleno, y debido a la imposibilidad de su celebración presencial por razón de la pandemia en el año 2020, no fue hasta la primavera pasada, concretamente en junio de 2021, cuando se optó por convocar por las universidades de Sevilla y de León una sesión que, si bien en modalidad telemática, sirviera para albergar un plenario del Grupo de Trabajo y la 20ª Jornada Anual de Inspecciones de Servicios, que contó con la participación de 72 personas. Además de ese pleno, se han celebrado varias sesiones de la Comisión Delegada del Grupo de Trabajo, con fechas 23 de octubre de 2020 y 22 de abril de 2021, ambas en formato virtual. Y una tercera reunión, esta ya presencial, que tuvo lugar hace menos de un mes, el pasado 28 de octubre, haciéndose coincidir con el 12º Encuentro Andaluz de Inspecciones de Servicios, que fue organizado por la Universidad de Jaén. En las citadas reuniones del Grupo de Trabajo, aparte de cuestiones ordinarias, rutinarias, como la preceptiva aprobación de actas y de las correspondientes memoria anual y plan de actividades, se procedió en un plano formal a la elección de vocalías vacantes, la designación de nueva secretaria y a la renovación en el cargo de coordinador del Grupo de Trabajo de don Francisco Ortega Riejos, director de la Inspección de Servicios de la Universidad de Sevilla. Como continuidad de ciertas tareas que ya habían sido emprendidas con anterioridad, se ha llevado a cabo una actualización de la información relativa al mapa de inspecciones de servicios, incluyendo nuevas incorporaciones y los datos relativos a las competencias que tienen dentro de sus respectivas universidades. Y, asimismo, desde el Grupo de Trabajo se ha brindado asesoramiento a aquellas universidades interesadas en crear la unidad de inspección o en que la inspección de servicios era de reciente implantación, apoyo prestado con el fin de resolver dudas, consultas y compartir metodologías y procedimientos de actuación. En otro orden de cosas, se constituyeron dos subgrupos de trabajo encargados de elaborar sendos documentos, aún puros borradores en fase embrionaria y que requieren un replanteamiento, un nuevo enfoque y múltiples matices, destinados a recoger, por un lado, una guía de orientaciones para tratar de minimizar la existencia de conflictos y acciones susceptibles de ser sancionadas y, por otra parte, una suerte de protocolo de actuación ante fraudes en las pruebas de evaluación, con recopilación de sentencias judiciales que pudieran ser significativas en la materia. De todos modos, el asunto que de forma recurrente ha salido a la palestra dentro del Grupo de Trabajo de Inspecciones de Servicios ha sido, casi huelga decirlo, el proyecto de ley de convivencia universitaria aprobado anteayer en el Congreso, como todos sabemos. Ley en cuya filosofía, articulado y contenido, con sus luces y sus sombras, pues, fueron analizados desde la concreta óptica o perspectiva de sus implicaciones para la gestión de las inspecciones de servicios. Junto a este tema estrella, podríamos decir, en los bloques de ponencias y debates de las diferentes reuniones, encuentros y jornadas de nuestro grupo de trabajo, se han abordado también otras problemáticas de interés para las inspecciones, para los inspectores de servicios, desde el régimen disciplinario de los funcionarios públicos en su aplicación al personal de las universidades, pasando por las plataformas de descarga de material docente o el fraude académico, de modo particular en las pruebas de evaluación online o en su dimensión de compraventa de trabajos fin de grado y fin de máster. Especial atención se ha dedicado en unos y otros foros al análisis de la actividad universitaria en tiempos de pandemia y su repercusión en las inspecciones de servicios, ámbito donde se pusieron sobre el tapete las nuevas dificultades
detectadas y los recursos y vías de solución que cada servicio de inspección había empleado, compartiéndose experiencias en aspectos concretos tales como, a título de mero ejemplo, el control de la docencia mediante códigos QR o el incumplimiento de la normativa de seguridad sanitaria en las instalaciones universitarias. Pues este es, muy resumidamente, de forma casi telegráfica, el balance, el estado de las acciones desarrolladas por el Grupo de Trabajo de Inspecciones de Servicios en este convulso y tan singular periodo de tiempo que nos ha tocado vivir. Y concluyo, sin más, anticipando que ya en modo presencial, el próximo pleno, dentro de la edición número 21 de las Jornadas Anuales de Inspecciones de Servicios, está previsto de forma casi inminente para finales del mes de enero de 2022 en la Universidad de Vigo, cuya inspectora de servicios, doña María José Bravo, con cuya presencia contamos aquí en la mesa redonda del día de ayer, está ya ultimando el diseño del programa y la temática de las ponencias, de todo lo cual pues les daré cuenta en su momento en nuestra próxima cita de secretarias generales. Nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, vamos a unir dos puntos de orden del día, porque por una parte vamos a pedir al secretario general de la Universidad Pública de Navarra, a Roldán Jimeno, que nos hable sobre el trabajo de la conferencia de archiveros y al mismo tiempo que presente los resultados, el informe, los resultados de la encuesta. Muchas gracias, rector. Toda vez que este es mi último acto como miembro del Comité Ejecutivo de Secretarías Generales, pues rige comenzar, como no, agradeciendo esta experiencia que he tenido la suerte de disfrutar durante 2 años y agradeciendo pues, a mis colegas del Ejecutivo y muy especialmente a nuestro presidente, nuestro rector, José Antonio Mayoral, y como no, también en el staff de CRUE pues, a nuestro imprescindible Víctor Jiménez. Y bueno, esto desde luego en mi caso no es un adiós, es un hasta luego, pues nos veremos en las siguientes jornadas, obviamente, ¿no? Y por supuesto también agradecer, como no puede ser de otra manera, a Julio Pérez Gil, el secretario general de Burgos, que pues me va a tomar el relevo en esta mesa pues ya de aquí en adelante. Bien, como vamos apretados de tiempo, voy a ser bastante telegráfico en cuanto a la tarea desarrollada desde la CAU. Pues decir que, pues como en todos los casos, esta época de pandemia pues, lo ha marcado todo. Supongo que en todas las universidades, al menos en las que los archivos dependen de los secretarios generales, habréis vivido cómo la CAU ha servido de argamasa de todos ellos pues, para una serie de medidas, en algunos casos inicialmente pues, bastante alarmistas, que si se podía tocar el papel, que si no, estas cosas que nos tocó vivir, ¿verdad? Pero, bueno, pues finalmente, bueno, pues entró la sensatez, afortunadamente, y no fue tan, bueno, tan fiero el coronavirus en este aspecto, como se planteaba en principio. Más allá de eso, pues los archiveros, que siempre es un colectivo no solo cohesionado y muy corporativo, sino también muy activo, pues han organizado muchas actividades en este periodo, algunas muy, incluso no solo interesantes desde el punto de vista técnico, sino incluso, bueno, vamos a decir, divertidas, como el Café con la CAU, que aglutinó a casi 200 personas en torno a unas pantallas y tomándonos un café y realmente con propuestas muy, muy interesantes, propuestas técnicas. Por supuesto que todo el acelerón que ha supuesto la administración electrónica con el coronavirus en todas las universidades, la administración electrónica tiene un punto final que es obviamente el archivo, la ingesta de toda esa documentación ya para su preservación definitiva y lógicamente esto también con sus luces y sus sombras, cierto es, pero también ha ocupado muchísimo a los archiveros. Y bueno, pues como colofón final tuvimos la semana pasada, jueves y viernes, las jornadas de la CAU culminadas pues con un formato relativamente similar a este, en pequeño, claro, en la Universidad de Extremadura,
tuvimos estas jornadas y asamblea en las que no solo pues, se pusieron al día las cuestiones técnicas archivísticas más acuciantes, sobre todo desde el punto de vista de los tiempos que corren, sino que también, pues, como he expuesto al principio, pues, bueno, pues se renovó la ejecutiva y, por tanto, también se abría el plazo para la presentación de candidaturas para elegir, en este caso, la presidencia o coordinación de este grupo de trabajo. Quizás, por reseñar lo más importante de aquellas jornadas en cuanto nos toca aquí desde un punto de vista institucional, pues en esa asamblea también se aprobó el nuevo reglamento de la CAU, adaptado pues, a las nuevas exigencias de CRUE. Y ya paso a nuestro preceptivo, bueno, vamos a decir, informe anual sobre las conclusiones de este informe, que son fruto de una encuesta, esto lo digo sobre todo para los que sois nuevos, una encuesta que se hace todos los años a todos los archiveros para ver cómo evoluciona nuestro sistema, ¿no? Es una encuesta que es un acierto elaborarla por parte de CRUE, porque permite dibujar un escenario muy fiable de la situación de los archivos universitarios y permite, además, pues, ver cómo evolucionamos, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Y en ese sentido, pues, en general, ya puedo adelantar que la evolución de los archivos es positiva. En algunos aspectos pues, está algo más estancada, pero en general, bueno, pues, aunque los datos no dejan de ser también orientativos, pero ciertamente, pues, el escenario, como digo, en su conjunto es bastante positivo. Bueno, ahí tenemos las cuestiones que voy a pasar, pues, bueno, de las que voy a dar unos trazos muy gruesos, pero yo creo que en definitiva, bueno, solo con los gráficos y demás se ven bastante bien. Bueno, esta encuesta la han respondido 58 universidades, de las cuales 47 son públicas y 11 privadas, y con una participación pues, total, por tanto, de alrededor del 78,8%. Es decir, pues los datos que sacamos de esta encuesta son bastante buenos, al menos por su porcentaje, bastante ilustrativos de lo que es nuestra realidad. Bien, hay que decir, y esto me parece importante, que el 23,68% de las universidades, en este caso hay una desproporción importante entre las públicas y privadas, como se puede comprobar, 3 públicas y 3 privadas, que no disponen de archivo. Esto, para los que tenemos archivo, pues es algo que nos choca, pero esta es una realidad que no podemos obviar. Otro aspecto que también me parece importante reseñar es la dependencia institucional de los servicios de archivo. Ciertamente, pues fundamentalmente predominan los archivos que dependen de las secretarías generales y luego, de muy lejos, dependen de gerencia, pero sí que en algunos casos la gerencia pues, se está haciendo con algún archivo, ¿no? Bueno, esto lo ven los archiveros como algo positivo, o sea, ellos consideran que el lugar natural, la sede natural a la que tienen que estar adscritos es a la Secretaría General, ¿no? Y bueno, como dato positivo también decir que el 85% de las universidades cuentan con una normativa relativa al sistema archivístico, ¿no? Bien, en general, donde más se suelen quejar es de las plantillas insuficientes, a pesar de que en las últimas OPEs y demás pues, se advierten ciertas mejoras, pero se echa en falta pues una mayor generosidad, vamos a decir, por parte de las universidades para dotar de más plazas, sobre todo de plazas, vamos a decir, de un perfil más técnico, ¿no? De un nivel más alto, ya no plazas mecánicas como las que requerían los archivos antiguos, sino con un perfil de gente que pues, sepa de administración electrónica, etc.
En cuanto a las infraestructuras, sí que advierten que solo el 40% de los archivos cuenta con recursos económicos propios y esto consideran que afecta negativamente al funcionamiento de los archivos. También que repercute directamente en la calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios y a la propia imagen de la institución. Y luego, en cuanto ya a la infraestructura más material, pues sí que ahí advierten graves carencias en muchos casos. Sí que en el apartado de servicios, en esta encuesta de este año se han advertido un aumento, obviamente no podía ser de otra manera, muy significativo de las consultas online, que han pedido que los documentos pues, se les envíe digitalizados, etcétera. Y, bueno, pues claro, como ha ocurrido en otros órdenes de la administración universitaria, pues esto ha venido para quedarse y ciertamente la figura de la persona que iba al archivo, se sentaba en una mesa y consultaba, pues cada vez pues, va a estar más sustituida por estas solicitudes, obviamente, que serán atendidas enviándoles los documentos digitalizados, ¿no? Bien, como he dicho antes, al principio, los archiveros se han volcado en general en todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, han visto que la pandemia era una situación que requería pues, dar una formación extra a los usuarios del archivo, difundir de alguna otra manera sus fondos, las actividades y ciertamente pues, aquí han hecho un esfuerzo ciertamente notable que en su conjunto, no solo en la CAU, en cada una de las universidades pues, ha tenido, en la buena parte de las universidades ha tenido pues, su reflejo, ¿verdad? Ya descendiendo a cuestiones más técnicas, pues se puede decir que está prácticamente generalizado la utilización de los cuadros de clasificación para todos los documentos generados por las universidades, que además en la práctica totalidad también se atienen a las normas internacionales de descripción archivística, es decir, desde un punto de vista de gestión documental más clásica, pues existe una gran uniformidad en todos los archivos universitarios. Aquí ya entramos en el gran problema que tenemos en los archivos en España, y es la administración electrónica, y este problema parte o tiene una base que genera bastantes problemas. Esto nos daría para estar hablando horas, pero ciertamente las aplicaciones que actualmente existen para la gestión archivística de documentos analógicos, no estoy hablando de administración electrónica todavía, son de lo más diversas. Tenemos desde bases de datos en un rudimentario FileMaker a luego pues, otras herramientas pues más complejas, pero de una variedad, como se ve pues en todos esos colores de los quesitos, pues enorme. Claro, eso luego pasarlo a la administración electrónica pues genera muchísimos problemas. Bueno, hay que decir como cuestión positiva que en general los archivos participan en las comisiones o grupos de trabajo de administración electrónica de cada universidad. El 70% lo hace. Ya es menor la participación al 60% en los equipos de implantación de procedimientos administrativos electrónicos, algo que bueno, pues tiene su importancia pues, trascendental, porque al final esos documentos tienen que acabar en el archivo, obviamente, y bueno, pues consideran que tienen que estar ahí, obviamente, sobre todo teniendo en cuenta las exigencias del Esquema Nacional de Interoperabilidad en relación a la gestión de los documentos. Y bueno, pues realmente pues, el deseo es que aumente significativamente el porcentaje de participación en estos aspectos.
La inmensa mayoría de las universidades en estos momentos, como bien sabemos, estamos centrados en resolver los problemas de la tramitación de expedientes electrónicos, ¿no? Lo que pasa es que estamos en fases como muy distintas, ¿no? Y sí que se quejan en general todos de que no existe una visión integral del ciclo de vida documental que abarque desde el inicio de la tramitación hasta lo que a ellos toca, obviamente, la fase de archivo, que sería la preservación permanente, ¿no? Sí, la teoría todos la saben, pero en la práctica, pues generalmente los informáticos a veces pues no cuentan con los archiveros, ¿no? Y bueno, pues para muestra un botón ponen cantidad de ejemplos sobre la normativa de cada una de las universidades que se está desarrollando preferentemente en relación al registro electrónico, a la firma electrónica, etcétera, pero a las notificaciones electrónicas, pero se olvidan de esa preservación final que es el archivo, ¿no? Y bueno, pues hacen un análisis de la diferente normativa existente en las universidades españolas sobre administración electrónica y bueno, pues no voy a entrar en detalles, pero bueno, pues realmente pues los archivos quedan ciertamente pues un poco olvidados, ¿no? El 60% de archivos no dispone de un archivo electrónico a medio o largo plazo. Esto es un dato muy importante y muy revelador de cómo estamos en este aspecto, ¿no? Las herramientas más importantes que tenemos en estos momentos para esta preservación a largo plazo, la AGE y la Archive, bueno, pues están con una implantación prácticamente nula, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este es el gran problema que tenemos, sin duda, ¿no? No solo pues cuestiones que tenemos que resolver en nuestras normativas y en nuestras actuaciones, pues cómo preservar esos documentos electrónicos de manera fidedigna en relación a la autenticidad, a la integridad, a la fiabilidad, disponibilidad y demás, sino, bueno, pues algo tan básico como la pérdida irremediable del patrimonio documental. Claro, nosotros ahora el papel, pues ahí queda y quedará para siempre, ¿no? Pero ¿qué nos va a pasar pues con todo este patrimonio, ¿no? Y no solo desde una perspectiva, vamos a decir, de preservación a futuro, como, bueno, vamos a decir, el legado histórico de este periodo, sino también desde un punto de vista jurídico, obviamente. Aquí tenemos a numerosos responsables de servicios jurídicos y trabajadores de servicios jurídicos y bueno, cuántas veces echan mano del archivo para pues, tal juicio o tal cuestión, ¿verdad? Bueno, pues esto todavía está sin resolver bien. Bueno, una de cal y otra de arena, vamos a cosas positivas. Ya he dicho que es un grupo muy cohesionado, muy trabajador, el de la CAU, y realmente, bueno, pues la verdad es que el porcentaje de las universidades que trabajan activamente, de los archiveros y archiveras que trabajan activamente en la CAU, pues es enorme. Se quejan también los archiveros de que se les tiene poco en cuenta en todo lo relativo a asuntos que tienen que ver con la transparencia de la universidad. Y lo mismo con protección de datos. Y ya concluyendo y enlazando con esto, sí que exigen pues, que puedan tener mayor presencia pues, en aquellos ámbitos en los que puedan aportar pues, sus conocimientos, experiencia y profesionalidad, ¿no? Pues léase administración electrónica, transparencia, protección de datos, etcétera. Pues sin más, muchas gracias.
Muchas gracias, Roldán. No se crean que a Roldán lo hemos echado. Se aprobó un nuevo reglamento de la conferencia y, en consecuencia, correspondía hacer unas nuevas elecciones a la persona que debía presidir esta conferencia. No lo hemos echado porque, como ven, sería una estupidez echarlo con el trabajo que ha realizado. Bien, ha puesto el dedo en varias cosas, no en que hay un servicio que pide más personal, porque esto yo creo que todos ustedes conocen que es un mantra. Si ahora habláramos de, si viniera aquí la sectorial de profesorado, diríamos los servicios de profesorado, si vean los gerentes, decía, los servicios de personal de PAS también requieren. O sea, esto es un mantra, pero sí ha puesto en dos cosas que además se han transmitido al Ministerio durante la LOSU, que debemos de agilizar nuestras RPT del PAS, bueno, ahora se va a llamar PTGAS, bueno, del PAS para todos nosotros, de modo que nos permitan una mayor tecnificación, ir hacia un camino de mayor tecnificación. Pasamos de puestos muy básicos, muy administrativos, a puestos que, como se ha puesto de manifiesto, requieren una mayor tecnificación y la dificultad de encontrar esos puestos, porque encuentran ustedes personas expertas en administración electrónica que quieran colocarse a sueldos universitarios. Es un juego muy bueno de hacer. Ayer comentábamos, no sé con quién comentaba, no hay matemáticos en el país para colocar. No hay matemáticos porque no hay ingenieros informáticos, es decir, tenemos serios problemas y tenemos que ir a una mayor tecnificación de nuestras plantillas, no hacia un crecimiento de plantillas, sino una mejora de las plantillas. Esto CRUE se lo planteó al Ministerio en la redacción de la LOSU. Y ha planteado otro tema que es tremendamente preocupante, los repositorios electrónicos y la ciberseguridad. Hace poco, bueno, unos colegas nuestros han tenido no pocos problemas, ¿verdad?, relacionados con esto, y es algo sobre lo que también ya desde el Gobierno del Estado se nos va insistiendo, se nos va proporcionando herramientas, pero deberíamos de ser muy conscientes de que todo nuestro personal estuviera al día, porque basta un ordenador de un estudiante que no esté bien protegido. Es una puerta de entrada, incluso un aire acondicionado, que tienen unos códigos de muy baja seguridad, es una puerta de entrada para un hacker que, desde luego, sabe mucho más que nosotros. No hay más que ver. Los que trabajan en esto en la Liga de Fútbol Profesional han sido antes hackers profesionales. Se han ganado la vida como hacker y ahora tienen unos buenos puestos de trabajo. Bueno, hechos estos comentarios, pues quiero agradecer a todos los y las, sobre todo las presidentas de estos grupos de trabajo, el esfuerzo que han hecho durante la pandemia, que no ha sido un trabajo sencillo y, sin embargo, todos han mantenido el tipo. Si tienen alguna cuestión, si no, pasaríamos ya al siguiente punto del orden del día. Bueno, si quieren 5 minutos de descanso para ir al servicio, para estirar las piernas, y si no, go on. Bueno, pues el siguiente punto del orden del día es el plenario de la comisión sectorial, el que vamos a empezar en este momento. Y, bueno, que no ha hablado, ahora sí que le tocará a la secretaria ejecutiva de esta comisión. Si quieres decir algo, Bueno, en primer lugar, hay que dar la bienvenida a todos los nuevos miembros de esta comisión, a todos los nuevos secretarios generales y secretarias generales que durante estos periodos electorales han ocupado este puesto. También a aquellos que repiten como secretarios y secretarias generales de las universidades, y, desde luego, agradecer el trabajo de todos los compañeros que nos han acompañado durante los últimos años y que han realizado un espléndido trabajo dentro de este grupo tremendamente activo y tremendamente importante para CRUE. Dicho esto, vamos a ir al orden del día, cuyo primer punto es la aprobación del acta del Pleno CRUE Secretarías Generales celebrado en la Universidad de Huelva. Fíjense en la fecha que voy a decir, el 10 de marzo de 2020, martes, el martes previo a ese sábado donde dijeron que nos teníamos que quedar todos en casa. Ha pasado mucho tiempo, el acta la han tenido a disposición. Puede que algunos no estuvieran y puede que alguno no se acuerde de lo que se trata allí, pero en cualquier caso, si tienen
¿Algún comentario al acta? Si no, la damos por aprobada y vamos a informar un poco de las actividades que desde la Ejecutiva se han llevado a cabo durante este tiempo. Bueno, muchas han sido, como se ha visto, gestionadas a través de los grupos de trabajo. Se ha habido una plena actividad. Y desde la Ejecutiva se ha trabajado fundamentalmente en aspectos normativos donde CRUE ha estado implicada y nuestra Ejecutiva ha estado implicada. Hemos trabajado junto con otros miembros de CRUE en las consultas y trabajos con el Ministerio sobre el desarrollo de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario Español, la LOSU, no siempre con éxito, como han visto el resultado, como ya habrán leído la prensa, supongo, esta mañana, no siempre con éxito, pero sí que se han planteado fundamentalmente en temas de gobernanza, que es donde han estado más implicadas las personas de esta Ejecutiva. Se han planteado al Ministerio alternativas, se han planteado propuestas diversas, unas se han atendido, otras no, y desde luego seguiremos trabajando sin duda sobre estos aspectos que, bueno, todavía no está cerrado el proyecto. Quiero que entiendan que lo que pasó ayer es que los rectores y las rectoras nos negamos a dar un informe sobre un anteproyecto. Los informes se dan sobre un proyecto, no sobre un anteproyecto, porque informar sobre un anteproyecto no tiene ningún sentido. Sobre todo después del informe positivo a la Ley de Convivencia y lo que después nos hemos encontrado encima de la mesa. Claro, el gato escaldado del agua caliente huye y CRUE estaba muy escaldada con lo que había pasado y queríamos un proyecto más fiable para poder dar nuestra opinión. Aunque, como todos pensamos, bueno, podía ser mejor, podía ser peor. No hay ninguna ley que sea completamente satisfactoria, pero desde luego lo que queríamos ver es un proyecto encima de la mesa más fiable que lo que nos presentaban. Ese es todo el resumen. Todo lo demás que lea en la prensa, que si no queremos estabilizar asociados, que si queremos que el estudiantado pinte menos o más, todo eso, bueno, pues ha habido temas en discusión, pero no era eso lo básico. Lo básico es que queríamos saber qué proyecto teníamos que informar. Dicho esto, para dejar claro, porque claro, como vieron ayer, el rector Luján y yo salimos de la reunión precisamente para asistir a este pleno. Por otra parte, se ha trabajado muchísimo, y aquí la secretaria ejecutiva que ayer moderó la mesa tiene mucho que decir, porque dos miembros de la Ejecutiva de Asuntos Estudiantiles y dos miembros de nuestra Ejecutiva, concretamente los dos presidentes y las dos secretarias ejecutivas, nos hemos reunido durante muchos meses, durante muchas reuniones, con el Ministerio y con los representantes de las principales asociaciones estudiantiles, y también hemos hecho alguna reunión más informal con representantes, bueno, con representantes del PDI y del PAS, con gerencias y con profesorado, en tanto en cuanto la parte no disciplinaria de la norma les afecta. Bueno, pues las reuniones fueron no sé cuántas, Concha, no sé si te acuerdas, muchas. Partimos de aquí, llegamos a una solución bastante aceptada por todos y a partir de ahí pasó lo que pasó. Llegamos a la reunión y ya lo que después nos tocó fue reunirnos con los grupos parlamentarios que nos quisieron recibir. Concretamente, hubo reuniones con el grupo parlamentario de Vox, de Junts per Cat, del PNV, Socialista, Popular y Esquerra. Esquerra al final no. Tres veces nos aplazó. Bueno, pues al final Esquerra no, porque aplazó la reunión 3 veces. A mí de Esquerra no me tocaba, a mí me tocó Junts y PNV. Entonces, bueno, en función, como dijo ayer Concha, en función de esas múltiples reuniones, digamos que sobre la campana se salvaron un poquito los muebles y apareció la obligación de la mediación, pero con esa espada de Damocles de la capacidad que tienen las comunidades autónomas
de entrar en la normativa sin perjuicio de la autonomía universitaria, siempre es sin perjuicio, pero o no obstante, o sin embargo, quizás, y eso pues nos pareció, bueno, ya lo dijo ayer Concha, pues un poco preocupante, pero entiendan que después de esto, tener encima de la mesa un anteproyecto del OSU, pues hombre, daba un poco de, bueno, ¿y qué más da? Una cosa un poco más trabajada y que tenga un suficiente consenso para saber que esta norma puede salir adelante porque es una ley para 25 años. Bueno, esta que estamos hablando venía de 54, ¿eh? Le ha faltado poco para los 70. O sea que, bueno, también se ha venido trabajando con CRUE y Asuntos Estudiantiles y hay pendiente una reunión conjunta sobre el tema que ayer se trató también de las prácticas formativas del estudiantado, por eso estuvo el Pilar ayer y también el rector Luján, que es el responsable de esta ejecutiva de asuntos estudiantiles, y tenemos pendiente reuniones y consultas a los ministerios sobre y manifestación sobre el rango de aplicación y también las universidades se les ha ido instando, fundamentalmente autores estudiantiles, que son los que conocen sus plantillas de estudiantes, a que efectúen estudios económicos y evacúen consultas con sus comunidades autónomas. No nos olvidemos que la mayor parte de las prácticas curriculares se efectúan en el sector público. La mayor parte de nuestras prácticas curriculares son de sector público. Fundamentalmente en sanidad y educación públicas es donde más prácticas curriculares se llevan a cabo. Bien, con estos informes hablaremos con el Gobierno, creo hablará con el Gobierno para presentar estos números, que desde luego no van a ser pequeños. Al mismo tiempo, se ha trabajado y se ha remitido a los grupos parlamentarios y a los portavoces de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso enmiendas de la CRUE a los presupuestos generales del Estado, con 4 enmiendas, una sobre el plan de fortalecimiento del sistema universitario español, la segunda sobre el régimen de subvención a las universidades y la diferenciación de los gastos incurridos con motivo de la contratación de universidades con empresas para actividades de I+D+I de los procedentes de la contratación con administraciones públicas o financiados con fondos de origen público. Esto se ha dividido en 2 enmiendas, o de modificación o de acompañamiento, según se juzgue. No sabemos cuál será el recorrido. Por otra parte, yo ahora cederé la palabra a Esther, de nuevo. Como ustedes saben, durante la pandemia apareció con mucha fuerza la plataforma WOLA, donde los estudiantes, en teoría, suben apuntes de la disciplina ordenados por universidad-centro a cambio de contraprestación económica, o bien, efectivamente, en algunos casos sin contraprestación, pero con otro tipo de contraprestación a través de publicidad, de usar páginas web que se han creado, es decir, contraprestación en especie. Y la problemática es que no solamente se ponen apuntes, se pone también información que tiene que ver con manuales o material publicado por los profesores o por otros profesores con los problemas que tenemos con respecto al respeto a la propiedad intelectual. Y, por último, bueno, por supuesto, sin haber obtenido el permiso de los autores o autoras. Y, por último, por el uso de los logos de las universidades también sin autorización. Bueno, pues se han llevado a cabo reuniones donde estuvieron, aparte de Teresa y Víctor, de CRUE, estuvieron fundamentalmente en ellas. Las más activas fueron la Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, María Ángeles Rueda, y la Secretaria General de la Universidad de Alicante, Esther Algarra, y voy a pedirle a Esther que informe un poco de la estado de la situación, porque creo que vuestro logo ha reaparecido de nuevo. Tengo entendido que vuestro logo ha pasado el proceso Guadiana y otra vez está en WOLA. Sí. Bien, gracias, rector. Muy brevemente, efectivamente, mantuvimos una reunión con 2 representantes de la plataforma WOLA
con miembros de CRUE y la secretaria general de la Universidad de Zaragoza y yo misma. Había dos cuestiones que nos preocupaban de esta plataforma. Por un lado, el uso indebido de las marcas y los logotipos o los logos institucionales de las universidades y, por otro lado, el hecho de que se subieran a esta plataforma materiales protegidos por derechos de autor. Respecto a la primera cuestión, les indicamos que, obviamente, ellos no podían utilizar, sin el consentimiento de las universidades, nuestros logos y nuestras marcas que estaban protegidas por la legislación de marcas y, por otro lado, tampoco podían subirse por parte de los estudiantes materiales que en las universidades se subían como materiales docentes en los respectivos campus virtuales o eran facilitados por el profesorado y que estaban protegidos por derechos de autor, porque incluso haciendo una interpretación amplia de la difusión de esos materiales, se podría llegar a aceptar que pudieran a lo mejor hacer una distribución en un grupo de WhatsApp dentro de los mismos destinatarios que en un aula van a recibir esos materiales, pero obviamente no una difusión universal sin el consentimiento del profesorado que había elaborado esos materiales. Empezando por la primera cuestión, yo les comento en el caso de la Universidad de Alicante, efectivamente se estaba utilizando nuestro logo. Se les hizo un primer requerimiento para que lo retiraran y no solo no se retiró, sino que lo que se hizo fue desdibujar o desconfigurar lo que era el logo, cambiar alguna forma y la tipografía de las letras, pero se continuó utilizando y se utilizó también la marca UA, que también está protegida como marca por nuestra parte. Se les envió un segundo requerimiento y en principio parece que se retiraron, pero comentaba ayer con la secretaria de Zaragoza que se ha retirado de la página principal, pero cuando entramos a las distintas facultades y escuelas siguen estando esos logos distorsionados y demás. Nosotros tenemos preparado un tercer requerimiento simplemente para advertirles que vamos a ir a los tribunales por uso indebido de marca y también incluso por, como apuntábamos en alguna ocasión, una competencia desleal y la creencia errónea de que las universidades estamos consintiendo el depósito de materiales protegidos por derechos de autor en esa plataforma. Respecto a los supuestos de profesorado que se había visto afectado, al menos en la Universidad de Alicante, les indicamos el proceso para reclamar a Voilá la retirada de estos materiales y, hasta donde me consta, esa petición ha sido atendida y esos materiales sí que han sido retirados, a diferencia del logo que no ha sido así. En cuanto a la reunión que tuvimos, bueno, resultó un tanto sorprendente por la filosofía que tenían los representantes de la plataforma en cuanto a su actuación. Entendían que bueno, no entendían por qué no podían utilizar nuestra marca. Incluso decían que esto nos beneficiaba a las universidades, ¿no? Porque nos daba pues, una publicidad en dichas plataformas. Y también se cuestionaba un poco que los materiales estuvieran protegidos por derechos de autor, incluso hubo interpretaciones, ¿no?, de la normativa de propiedad intelectual al respecto, que bueno, voy a obviar porque obviamente no eran muy dignas de consideración. Finalmente se acordó que iban a mantener una futura reunión con representantes de CRUE, en la que, no sé si así lo consideráis, estaremos la secretaria de Zaragoza y yo misma para ver si efectivamente se llega por nuestra parte a entender qué es lo que se pretende con esta plataforma, que obviamente pues, bueno, tienen un nicho de negocio, si me permiten la expresión, que deben hacerlo respetando siempre la normativa de aplicación en materia de propiedad intelectual y derechos de autor.
que este fue el mensaje que les trasladamos, en definitiva, que nosotros no teníamos ningún inconveniente en que existiera este tipo de plataforma siempre y cuando se respetase la legislación de aplicación, tanto en materia de marcas como en materia de propiedad intelectual. También decirles que en nuestra universidad, en Campus Virtual, hemos puesto una leyenda dirigida a los estudiantes advirtiendo de que los materiales que allí se dejan por parte del profesorado están protegidos por derechos de autor y, por lo tanto, que son para uso del estudiantado y no se puede disponer de ellos, ni, por supuesto, publicarlos en otras plataformas sin contar con el consentimiento del profesor o profesores autores de estos materiales. Hasta la fecha, como les decía, sí que se han atendido por parte de la plataforma la retirada de los materiales a petición de los profesores y, en nuestro caso, pues hemos puesto a disposición del profesorado que se vea afectado por esto, pues el asesoramiento del servicio jurídico para indicarles cómo proceder si no se atendían sus peticiones. Por nuestra parte, enviaremos un último requerimiento, pero ya casi para comunicar el inicio de acciones si no se retira la marca y el logo de nuestra universidad. Sí que sería interesante que todas las universidades pues, entraran en esta plataforma para comprobar si efectivamente se está haciendo un uso indebido también de sus marcas y bueno, pues que atendieran aquellas peticiones del profesorado que se vea afectado por derechos de autor, advirtiendo también a los estudiantes que no deben realizar este tipo de prácticas de colocar material protegido por derechos de autor, porque incluso el tema de los apuntes es muy discutible, que sean propiedad de los propios estudiantes en plataformas de este tipo que hacen negocio y están remunerando a través de un sistema de descargas este tipo de actuaciones que claramente contravienen la propiedad intelectual y de derechos de autor de estos materiales. Muchas gracias, Esther. Yo recuerdo un comentario en una de las reuniones que estuve yo, un momento solamente para introducir, que el estudiante cuando paga su matrícula ya está comprando el derecho a utilizar todos estos materiales urbi et orbi. O sea, que la matrícula era suficiente, era la argumentación que emplearon, luego ya yo solamente estuve en el comienzo, luego siguieron las personas que he dicho y, desde luego, si alguna universidad quiere contactar o con la Secretaría General de Zaragoza o la Secretaría General de Alicante, que son las dos que han estado, para cualquier duda o consulta al respecto, siéntanse libres de hacerlo, o con Víctor en CRUE, siéntanse libres de hacerlo, porque yo creo que, como ya se dijo ayer, deberíamos de ir unidos. Ayer salió otro tema del que sí que se está hablando y, de hecho, es uno de los temas que nos están ocupando, es una mayor seguridad sobre aquellas empresas que distribuyen trabajos fin de grado y fin de máster hechos en unas universidades y que luego se presentan en otras. Sí, estamos trabajando en esta dirección porque este es un fraude académico, desgraciadamente, muy presente. Y en tesis doctorales es el repositorio común TSEO, por lo menos te permite un rastreo mejor, pero en trabajos fin de grado y fin de máster es un poquito más complejo, existen posibilidades, pero está también trabajando en esa dirección y también, desde luego, desde secretarías generales es importante el trabajo que se vaya a hacer. Bien, en la CRUE firmó un acuerdo con la Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio de Mediación y Conflicto, que es una asociación de 2012, con responsables de posgrado y de grupos o institutos sobre este tema. Firmó este acuerdo, lo firmó el presidente de CRUE y nos lo trasladó a la ejecutiva, pero también la situación en que se ha quedado de momento la ley de convivencia pues hace que estemos a la expectativa de qué provecho puede o no puede tener este acuerdo. Por lo tanto, de momento somos conocedores de él. Informo que existe el acuerdo firmado por el presidente de CRUE, pero vamos a tener la prudencia de esperar un poquito a su desarrollo porque, como vieron, también hay otros grupos, institutos de mediación que forman o no parte de esta asociación que también están hablando de ese tema y, por lo tanto, vamos a ser un poquito prudentes. Bueno, como ha dicho el profesor Roldán Jimeno, es preciso que elijamos
al presidente de la Conferencia de Archiveros y, como ustedes saben, se abrió un plazo de presentación de solicitudes que se cerró el día 15 y de candidaturas, y lo único que tengo yo registrada es la candidatura de don Julio Pérez Gil, que es el secretario general de la Universidad de Burgos, y bueno, es preciso la aprobación de esta asamblea para que don Julio Pérez pase a ocuparse de la Conferencia de Archiveros Universitarios. ¿Alguna opinión en contra? Bueno, pues entonces le voy a pedir a Julio que nos dirija unas palabras, primero agradeciéndole su disponibilidad para trabajar en un grupo que es realmente muy activo, como han visto. Bueno, pues muchas gracias, rector, y muchas gracias a la sectorial por esta aprobación. Y únicamente para decir que asumo con gran ilusión esta responsabilidad, que, bueno, soy un recién llegado y que de repente aparezco aquí, pero posiblemente esto tenga que ver con que procedo de una universidad que está en pleno camino de Santiago. Yo todos los días del año veo la flecha amarilla y veo un montón de peregrinos. La sede del rectorado de la Universidad de Burgos es un hospital de peregrinos. Y igual algún santo del milagro, o algún milagro del santo tiene que ver con esto. Así que, nada, bueno, me pongo a la disposición de todos para el desempeño de esta nueva responsabilidad y, desde luego, también agradecer a Roldán Jimeno la colaboración que ha tenido o la cercanía y la sintonía que ha tenido para mostrarme lo que me espera asumir, y espero estar a la misma altura que él, por lo menos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Y muchas gracias, Roldán. Ha sido un trabajo magnífico. Bien, el siguiente punto es la elección de la próxima sede. Bueno, para la próxima sede teníamos dos candidaturas. Una candidatura que hace un tiempo se le tuvo que decir que no por el motivo por el que se le dice ahora que tiene que esperar un poco a la siguiente candidatura. Es costumbre no aceptar candidaturas de universidades que antes de la próxima reunión van a verse involucradas en procesos electorales, por una razón muy simple. No queremos que un equipo rectoral se encuentre con un compromiso que a lo mejor no quiera asumir. Esto, que creo que tiene una lógica tremenda, pasó con la Universidad de Alicante y ahora pasaría con la Universidad de Valladolid. Son las dos universidades que han mostrado interés. Desde luego, las dos secretarias generales han hablado conmigo, hemos hablado y las dos entienden que el turno ahora sería Alicante, que pasado el proceso electoral ya se encuentra en condiciones de organizar la próxima reunión. Y someto a su consideración que sea la Universidad de Alicante la próxima organizadora. Bien, y también quiero que conste en acta, como constó hace un tiempo la solicitud de Alicante, que conste en acta que Valladolid tiene este interés, para que no nos olvidemos de que, bueno, siguen y seguirán interesados en organizar una reunión del grupo de secretarios generales, seguramente con cata de vinos para hacerlo todavía más atractiva. Bien, en cuanto a la fecha, me van a permitir que, aparte de dejarle un poquito de margen a la organizadora, vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona todo este mare magnum legal en que Europa y el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas nos están metiendo. Porque posiblemente consideremos desde la Ejecutiva importante hacer una reunión antes de ese margen de un año que normalmente nos damos. A lo mejor resulta que dentro de unos meses vemos interesante que nos vamos a reunir para ver cómo evolucionan todos estos temas que hemos puesto encima de la mesa. Entonces, yo creo que es prudente no definir explícitamente una fecha en este momento. En principio, la fecha es la que solemos tener, pero vamos a tener la prudencia porque a lo mejor consideramos interés someterles a ustedes la posibilidad de hacer una reunión en un periodo de tiempo más breve si todo esto sigue la evolución
que esperamos para poner en común inquietudes y para tratar de unificar criterios en muchas de las normas que nos va a tocar desarrollar dentro de nuestras universidades. Y yo creo que aunque tengamos autonomía universitaria y cada uno desarrolle la norma como quiera, como debe de ser, bueno, pues en algunos criterios básicos no está mal conocer la opinión de los compañeros y las compañeras y tener una norma de actuación conjunta, porque la mayor crítica que nos han hecho desde el estudiantado es que esto va a abogar a muchas normas diferentes que se afectarán de diferente manera si se mueven de una universidad a otra que está a unos kilómetros. Yo me veo a mí mismo y entre La Rioja, Lleida y la Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza, que además compartimos un campus de excelencia, hay mucho movimiento de estudiantes. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no?, de estudiantes que sí que se mueven de una a otra, y bueno, la pregunta que lo que decían, sí, y si yo me voy de una universidad a otra, ¿voy a tener una normativa de convivencia diferente o cómo vamos a tratar estos temas? Bueno, pues esto les preocupa y yo creo que dar una respuesta no igualitaria, 100%, pero sí con una tendencia estable que les permita ver con estabilidad el trato en el sistema universitario español, yo creo que no estaría mal. Pero, en fin, por esto les digo que una vez decidido que sea Alicante, les pido la confianza de que nos dejen un poquito decidir en esta dirección. Y por mi parte, si Concha quiere añadir algo. ¿No? Bueno, pues yo creo que ahora tocaría ruegos y preguntas. Bueno, toca. Bueno, si no hay ningún ruego, ninguna pregunta, la clausura será dentro de 20 minutos, ¿no? Sí. Dentro de 20 minutos. Y luego la comida será. Pues justo al acabar ¿Pero la dónde? clausura. ¿Dónde? Aquí mismo donde tomamos el café. Bueno, pues donde han tomado el café es donde estará el comedor. Y sí que les pediré que, aunque existe, desde luego, la tentación de decir ya hemos acabado y nos vamos, tengamos poquito de respeto a nuestros anfitriones, ¿verdad?, porque va a venir el rector y que haya la mayor cantidad de gente posible para agradecer lo bien que nos han tratado. A Dulce se lo hemos dicho mucho, pero yo creo que a Antonio también le gustará oírlo. Muy bien. Te pido la palabra, si puede ser. Menos mal que me pide la palabra. Bueno, aparte de agradeceros a todos pues que estéis aquí y participar, sí quería recordar, creo que lo hacemos todas las veces que nos reunimos, pero con esto de antes de la pandemia y después de la pandemia y durante la pandemia, no estaría de más recordar que la Ejecutiva estamos a disposición de todos los secretarios generales a efectos de que nos comentéis preocupaciones, cuestiones y lo que consideréis que es conveniente incluso elevarlo a CRUE, ¿no?, como un tema a tratar y abordar. No siempre o casi siempre los temas no están en compartimentos estancos y muchas veces a Secretaría General, que somos muy transversales, nos llegan problemas de estudiantes, de profesorado, con una parte legal que por eso nos derivan a nosotros. Con lo cual, que volver a recordar que cualquier cuestión, cualquier duda o cualquier tema que consideréis que es conveniente tratar o relacionar con otra comisión, porque cada vez somos más, tenemos que trabajar más colaborativamente, pues digamos que los mails de contacto de los miembros de la Ejecutiva son disponibles. En cualquier caso, el de Sevilla es conocido y famoso porque yo llevo ya muchos años aquí. Por tanto, que volvemos a recordar, y el ofrecimiento de esta Ejecutiva para lo que consideréis interesante, nada más. Sí, tiene razón y es cierto que sepáis que en la organización de CRUE hay una comisión de los secretarios ejecutivos de todas las sectoriales que se reúnen periódicamente y que también, aparte del comité ejecutivo de CRUE, hay un comité ejecutivo ampliado donde están los responsables de todas las sectoriales de CRUE y que, por lo tanto, la interacción es muy directa con CRUE, con Presidencia y, por lo tanto, cualquier duda, cualquier inquietud que se recibe de cualquiera, pues se traslada rápidamente. Y creo que esto es bueno, este forma de trabajar colaborativo que supone CRUE. Vamos a optimizar su uso, vamos a explotarla ya que la tenemos, ¿verdad? Vamos a explotar a CRUE. No te asustes, Víctor, no es para daros más trabajo, es para buscar soluciones
Bueno, pues muchísimas gracias y, como decía, en 15 minutos nos vemos aquí con el rector, ¿no? Muy bien. Tiempo para estirar las piernas. Un poquito. Como veo regular, me he puesto